Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Jiménez. Yo soy Franklin Anderson Tavares Sure y somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de UTESA, recinto Mao. Y el día de hoy les estaremos presentando un proyecto realizado como requisito de la materia Lógica Computacional del ingeniero Luis Se Martínez. trata de un proyecto muy interesante realizado con Arduino, específicamente un sensor de proximidad o un radar de proximidad. Bueno, empecemos. Nuestro proyecto está dirigido hacia un sector muy importante e interesante de la actualidad, y se trata ni más ni menos que el mundo de los radares o sensores de proximidad. Estos nos permiten saber la ubicación exacta de un objeto en un radio y alcance determinado, y para nosotros es un gusto mostrarle que es posible realizar nuestro propio radar de proximidad con los componentes correctos de Arduino. Creo que debemos explicar el elemento que sin duda alguna es el más importante, el Arduino. Sé que algunas personas no saben o no tienen claro el concepto o uso de esta maravillosa placa. Anderson, ¿te gustaría explicarlo? Claro que sí, hermano. Un Arduino es una plataforma de hardware y software libre que nos ofrece diversas placas con un mini controlador y un entorno que nos permite interactuar con ella. Básicamente es un mini procesador que nos permite realizar cientos de proyectos muy interesantes e innovadores. Muchas gracias, Anderson. Ya con el concepto de Arduino claro, podemos dar inicio a conocer los componentes que utilizaremos en nuestro proyecto, es decir, el radar de proximidad. ¿Cómo no, Chris? Comencemos con el sensor de distancia ultrasónico, el cual será un elemento muy útil en el proyecto, debido a que este es un componente que mide la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, es el componente primordial de nuestro proyecto. También utilizaremos un microservomotor. Este es un motor especial que permite controlar la posición del eje en un momento dado, y normalmente está diseñado para moverse a una cantidad determinada de grados. En el caso de nuestro proyecto será 180 grados. De igual modo, tenemos la placa de pruebas eléctricas, también llamada protoboard, el cual es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas. Además, se pueden insertar componentes eléctricos y cables para el armado y prototipados de circuitos electrónicos y sistemas similares. Finalmente utilizaremos una placa Arduino Uno R3 y cables para unir los componentes. Lo primero que hicimos fue crear una pequeña base o plataforma para poder atornillar la placa de Arduino y colocar nuestro servomotor. Para la creación de dicha plataforma, nosotros utilizamos cartón y silicón para pegar algunas partes, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro material, ya que todo eso depende de la creatividad que tengan ustedes a la hora de diseñar su proyecto. Procederemos a colocar la protoboard en nuestra plataforma y a conectar nuestro servomotor. El servomotor está compuesto por tres cables, el cable marrón, que es el negativo, el cable rojo, que es el positivo, y el cable naranja, que es el que va conectado a uno de los pins del Arduino. Aquí hay un pequeño dato que debo aclarar para evitar confusiones, y es que los cables conectores que teníamos no eran de igual color que el cable del servomotor, así que estaré explicando que para el cable negativo estaré utilizando un cable conector negro, para el cable positivo un cable conector verde, y para el cable que va conectado a la placa del Arduino estaré utilizando un cable de color naranja. El cable negativo lo conectamos a una de las vías negativas del protoboard. El cable positivo lo conectamos a una de las vías positivas del protoboard. Y el cable naranja lo conectamos a la entrada digital número 12 del Arduino. A continuación colocaremos nuestro sensor ultrasónico en el servomotor. Un dato muy importante a destacar es que el sensor ultrasónico tiene 4 pines, el VCC, que es el pin positivo, TRIG, que es el pin que vamos a conectar a la entrada digital número 10 del Arduino, ECO, que es el pin que vamos a conectar a la entrada digital número 11 del Arduino, y GND, que es el pin negativo. Para colocar nuestro sensor ultrasónico en el servomotor, creamos una pequeña base de cartón. Ahora procederemos a conectar los pines del sensor ultrasónico a la placa del Arduino y el protoboard.
Primero conectaremos el pin GND, que significa ground o tierra en español, en una de las vías negativas del protoboard. Luego conectaremos el pin eco, que va conectado en la entrada digital número 11 del Arduino. Seguimos con el pin trick, que va conectado en la entrada digital número 10 de la placa del Arduino. Y por último conectaremos el pin VCC en una de las vías positivas del protoboard. Por último sacaremos de la placa de Arduino los 5 voltios. Para esto simplemente vamos a conectar un cable donde dice 5 voltios en la placa de Arduino y la conectaremos a una de las vías positivas del protoboard. Luego conectaremos un cable de uno de los puertos GND de la placa de Arduino a una vía negativa del protoboard. Con todo esto hecho, ya nuestro Arduino está completamente listo para los códigos de la programación. Lo primero que haremos será descargar este software que utilizaremos en la programación del radar de proximidad. Este software viene para diferentes sistemas operativos, entre ellos Linux, Windows, entre otros. En nuestro caso descargaremos la versión de Windows. Para esto haremos clic en Windows Install. Una vez le damos a descargar y nuestra descarga empezará automáticamente. Una vez descargado este archivo, iremos a la carpeta de descargas o donde hemos bajado el archivo. Automáticamente lo pondré en el escritorio de mi ordenador. Damos clic izquierdo y ejecutar como administrador. Damos a aceptar, siguiente. Y aquí algo importante es que podemos elegir dónde queremos que este programa se instale. En este caso voy a darle a este equipo y miré el almacén de nuestra computadora y lo instalaré en programa. Damos a installer y este programa empezará a instalar. Una vez finalizada la instalación nos aparecerá este cuadro. Le damos a instalar. Damos a instalar nuevamente. Seguimos dando a instalar. Esperamos que este finalice. Una vez finalizado ya podemos borrar lo que es el instalado. Vamos a borrarlo y ejecutamos el accesorio directo que nos quedó de la instalación. Automáticamente el programa empezará a abrir y ya podríamos empezar a programar nuestro proyecto. Antes de empezar a programar, debo destacar dos cosas. La primera es que tienes este archivo en la descripción de este video. Y la segunda es que he dejado comentarios para que sea más fácil de entender el código. Una vez dicho eso, lo primero que debemos programar será la biblioteca del servomotor, la cual nos permitirá llamar muchas funcionalidades que serán útiles para nuestro proyecto. Una vez hecho esto, vamos a definir lo que es el puerto TRIN y el puerto ECO de sensor ultrasónico. El primer puerto TRIN tendrá un valor de 10, mientras que el puerto ECO de sensor ultrasónico tendrá un valor de 11. Una vez hecho esto, vamos a programar las variables de la duración y la distancia. Para esto utilizaremos el comando de log y el comando de int, tal cual se muestra en esta pantalla y se señala. Ahora es muy importante que creemos un objeto para controlar el servomotor. Para esto utilizaremos el código de Box Entity y de Pin Model y lo programaremos de tal forma que nos permita controlarlo. Una vez hecho esto, vamos a definir lo que es el puerto de servomotor. En este caso el puerto será 12, ya que es el puerto que hemos seleccionado a la hora de programar nuestro proyecto. Ahora, pero no menos importante, vamos a programar la rotación del servomotor de 15 a 65 grados, ya que será útil para detectar los objetos en esa zona. Para esto vamos a ir dando valores y le vamos a poner que queremos que rote en esta cantidad. También le debemos programar al servomotor una opción para que este calcule la distancia del sensor ultrasónico. Una vez programado esto, debemos hacer que nuestro radar de proximidad envíe toda esa información para que el ordenador y el Arduino 1 puedan leerlo todo, por lo cual vamos a programar un serial print para enviar el grado actual al puerto de serie. También programaremos un carácter adicional justo al lado del valor anterior necesario más adelante en el ID de procesamiento para la indacción. También enviaremos un valor de distancia al puerto serie. Una vez aquí volvemos a repetir lo que es la rotación de servomotor. Esto para que cuando llegue a 65 se regrese a 15 grados y viceversa. Volvemos a repetir también la función para calcular la distancia del radar ultrasónico. Además, vamos a programar un puerto TRIN en highs para 10 microsegundos, que este será el tiempo que este radar volverá y regresará. Es decir, que el mismo cuando llegue
a 15 grados se regresará y el tiempo de duración para llegar a 115 grados será de 10 segundos. Ya finalmente debemos programar lo que es el puerto para leer o regresar el sonido en microsegundos. Si creíste que eso era todo, pues no. Todavía nos falta programar el processing, pero no te preocupes, el código lo tendrás en la descripción de este video. Debido a que el código es un poquito largo, no vamos a explicar el código, sino vamos a explicar cómo instalarlo y poner el mismo en el programa. Para esto, usted deberá seleccionar su sistema operativo. En este caso, mi sistema operativo es Windows 10. Una vez sabiendo cuál es su sistema operativo, deberá elegir la versión que usted tiene, si es 32 o 64 bits. En este caso, mi versión es de 64 bits. Damos clic y se nos empezará a descargar el processing. La descarga dependerá del tiempo o la rapidez de su internet. Una vez descargado el archivo, damos clic izquierdo y extraer aquí. Automáticamente se nos empezará a extraer este archivo. Vamos a esperar que se nos extraiga. Una vez extraído el archivo, damos clic en processing y se nos empezará a ejecutar nuestro programa. Vamos a esperar que este se termine de abrir. Cerramos este pequeño aviso y lo ponemos en pantalla completa. Una vez abierto el programa, copiamos el código que está en la descripción de este video. La función del processing y de este código que están viendo en pantalla es mostrar los objetos que nuestro radar detectará. Ahora les dejaré con mi compañero Chris, que le estará mostrando cómo instalar los códigos en la placa de Arduino y los procesos finales. Ahora conectaremos nuestra placa Arduino al computador mediante su cable USB. Una vez se haya conectado nuestra placa Arduino al computador, nos dirigimos al software de Arduino para subir el código a la placa, y para ello simplemente debemos presionar el botón subir y esperar a que el proceso termine. Cuando el proceso ya haya terminado, nuestro Arduino debería estar funcionando correctamente. Verifiquemos. Como pueden ver, nuestra placa de Arduino y sus componentes, tanto el sensor como el servomotor, están funcionando de manera correcta, pero aún no hemos terminado, ya que falta un proceso muy importante, el cual nos permitirá ver la información que detecta el sensor ultrasónico en pantalla, y para eso debemos dirigirnos a la aplicación Processing. Hay un dato muy importante que debo destacar dentro del software del Arduino. Para esto nos vamos a esta parte que se llama monitor de serie y nos fijamos en esta otra parte que dice con número 22. A ustedes les puede aparecer un número totalmente diferente y eso es completamente normal, ya que ese número identifica el puerto en el que está conectado su placa de Arduino. Recuerden muy bien ese número, ya que lo vamos a utilizar dentro del programa de Processing. Prosigamos. Cuando estemos dentro del processing, nos vamos a esta parte que dice My Port New Serial y nos fijamos en esta parte que dice con 5. Este 5 lo vamos a cambiar por el número del puerto que nos había aparecido anteriormente en el software de Arduino, que en mi caso fue el 22. Y presionamos ejecutar. Y listo, con todo esto hecho, nuestro radar está completamente listo para detectar objetos. Iniciemos con las pruebas. Para las pruebas utilizaré este juguete para ver si el sensor lo detecta. Como pueden observar, cada vez que el sensor pasa por enfrente del muñeco lo muestra en pantalla. Ahora pondré el muñeco en un lugar de manera fija para ver si el sensor aún lo detecta. Y efectivamente véanlo ahí donde lo muestra. Nuestro sensor de proximidad va girando en un radio de 180 grados, mostrando en pantalla cada objeto que se encuentra dentro de su perímetro de detección, que normalmente son unos 40 centímetros. Ahora pondré mi mano para que vaya al compás con el giro del sensor ultrasónico, para ver qué tan preciso es su detección. Como pudieron ver, cada vez que iba moviendo mi mano, el sensor lo iba mostrando en pantalla, y eso se debe a que mi mano estaba dentro del perímetro de detección del sensor. Ya vieron lo fácil que es crear un radar con Arduino, pero ¿qué tal si vemos esta misma tecnología a nivel más profesional? Ya que lo creas o no, estos tipos de radares son más comunes de lo que piensas y tienen múltiples usos. Podemos encontrar los radares en muchos sistemas de navegación, por ejemplo la navegación marítima. Aquí es utilizado para detectar obstáculos
y objetos bajo el agua mediante un sonar. Esta misma tecnología también es aplicada en sistemas de navegaciones aéreos y líneas de navegaciones aéreas. Hasta en la medicina, los radares ultrasónicos han resultado de gran utilidad, como es el caso del ultrasonido médico, que es una técnica que consiste en diagnosticar y visualizar imágenes médicas basadas en el ultrasonido de músculos, tendones y muchos órganos internos para capturar su tamaño, estructura y cualquier lesión patológica con imágenes en tiempo real. También nos encontramos dentro del campo de la medicina lo que es la ecografía, que no es más que una técnica empleada con esta misma tecnología para visualizar fetos durante la atención rutinaria prenatal y de emergencia. Bueno, esa fue toda nuestra parte. Espero que les haya gustado nuestro proyecto y que hayan comprendido su concepto y utilidad. También les recomendamos mucho que utilicen Arduino, ya que esta ser una plataforma de hardware y software libre es un muy buen inicio para aquellos que quieran adentrarse en el mundo de la tecnología. Recuerde que si usted no puede adquirir un Arduino de forma física, hay programas en internet que le permitirán empezarse en este mundo de la programación. Hasta aquí nuestra presentación, muchas gracias.